Pero lo que mencionaron mucho en la conferencia es que cuando pasamos por esas cosas es porque estamos intentando crecer. Necesitamos pasar por eso y no significa que Dios no nos ama, porque sí, Él nos ama más que podemos comprender. Pero Bienvenidos al Estandarte. Estamos muy felices de poder compartir y empezar a compartir este tiempo con ustedes. Cambiamos un poco nuestros planes y decidimos hacer este episodio un poco más especial. Así que decidimos grabarlo con nuestras esposas y hablar un poco más sobre la conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para aclarar, hacer como un disclaimer de que no vamos a tratar de interpretar la conferencia general para ustedes, sino que vamos a comentar un poco las cosas que nos gustaron, las cosas que nos ayudaron y el por qué creemos que es importante o por qué creemos que esos mensajes son de relevancia y por qué creemos que pueden ayudar a ustedes esos mensajes y invitarlos, de hecho, a que puedan ir y escuchar la conferencia si es que no la escucharon. Quiero explicar un poco qué es la conferencia general. Yo sé que tal vez muchas personas que nos estén escuchando saben lo que es, pero pensé en que tal vez no todos van a saber o entenderlo a la perfección. Y para hacerlo breve, la conferencia general es un evento que ocurre cada 6 meses, en el mes de abril, la primera semana de abril y la primera semana de octubre, en la que las autoridades generales de la iglesia, es decir, el profeta, los apóstoles y algunas otras autoridades de la iglesia, uh, toman el tiempo de dar discursos, de dar mensajes durante 2 días, el sábado y el domingo, y ellos comparten con nosotros la inspiración que ellos han recibido del Señor, y la forma en la que ellos lo hacen es comparten esa inspiración y esa revelación a través de sus experiencias, y de esa forma nos instruyen, no solo ellos, pero de esa forma ellos nos ayudan a nosotros poder recibir la guía del Espíritu Santo y recibir también revelación a nosotros mismos personalmente para nuestras vidas. Entonces quería aclarar eso nomás. Justo esta semana estaba escuchando que Brad Wilcox dijo Era la semana de la educación en Nueva Zelanda, pero estaba escuchando el mensaje igual. Y él hizo una analogía con lo que pasó con el Titanic. Y él dijo que nosotros hoy en día estamos en un bote de esos salvavidas y el mundo es como el Titanic. Y dijo, es un buen momento para estar en el bote salvavidas porque estamos protegidos y podemos ayudar a los demás en este momento. ¿Por qué hizo esa analogía? O sea, ¿qué significa que nosotros estamos en el bote salvavidas o que podemos estar en el bote salvavidas y que el mundo es el Titanic? El Titanic, cuando se construyó, se decía que era imposible que se inunde porque se diseñó de una manera con diferentes compartimentos, de manera que si un compartimento se rompía o se empezaba a inundar, estaban los otros compartimentos aparte. Entonces se decía que realmente era imposible que se inunde. Incluso se dijo la frase, ni Dios puede inundar este barco. Y cuando el Titanic chocó con el iceberg, cuando iban por la parte norte del Atlántico, el capitán dijo que vayan a los botes salvavidas. Pero mucha gente, por pensar que simplemente el capitán estaba siendo sobreprotector o sobreprecavido, dijeron como, ¿por qué vamos a ir a esos botecitos si estamos en el Titanic, que es inundable? Y en esos primeros botes que salieron, no estaban llenos. Y mucha gente más se podría haber salvado. Y mucha gente simplemente no quiso ir y dijo, esos botes, hasta que el Titanic se inclinó porque había muchos compartimentos que se estaban inundando y se inclinó, y ahí es cuando toda la gente empezó a reaccionar y querer ir a esos botes porque se daban cuenta que era la oportunidad para salvar su vida, pero lamentablemente para muchos ya era tarde. Y él hacía esta analogía de que hace un año y medio por atrás,
los diarios, las noticias decían como esta economía nunca ha sido tan buena, el mundo está muy bien y demás. Y llegó el virus, algo tan pequeño, e hizo que el mundo se inclinase, así como el Titanic. Y antes capaz había personas que se reían de la gente que iba a la iglesia, decían, no quiero ir a esos botecitos, por así decirlo, siguiendo esa analogía, hasta que el virus demostró, como dijo el presidente Nelson, de hecho en la conferencia, cómo las cosas en nuestra vida pueden cambiar tan rápidamente y tan bruscamente. Y toda esa gente empezó a mirar los botes de una manera diferente. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad de estar en el bote, como dijo Darío, para recibir esa inspiración. Y creo que la conferencia general es una de esas ventajas que nosotros tenemos en estos botes para ayudar a los demás y para ayudarnos a nosotros mismos. Pero bueno, era una de las cosas que pensaba al escuchar a Brad Wilcox en ese mensaje y al escuchar la conferencia. Pero bueno, en la conferencia del presidente Nelson, en su primer mensaje, una de las cosas que dijo es que busquemos verdades puras, doctrina de Cristo pura y revelación pura. Es un poco lo que vamos a estar comentando, un poco lo que nos gustó, lo que encontramos nosotros. Y es importante, me pareció muy importante, porque ya en el primer mensaje declaró de una manera inequívoca que hay cosas correctas y hay cosas incorrectas. Y hoy en el mundo hay muchas filosofías que tratan de trivializar esto de, bueno, pero tal vez no hay tal cosa como algo incorrecto o algo correcto. Tal vez hay grises. Y en el primer mensaje ya el presidente Nelson aclaró, o nos recordó, mejor dicho, que hay cosas correctas y hay cosas incorrectas, y que si bien el camino, la senda para seguir a Cristo, para seguir a Dios, es angosta, está bien delineada. Y eso me pareció muy importante, creo que nos ayuda mucho en estos días, donde hay tantas voces, tantas filosofías que tratan de convencernos de que no hay un bien y un mal. Así es, de hecho, ya que estabas hablando de Brad Wilcox, Elder Wilcox, no sé cómo llamarlo, pero vino a mi mente algo que él me enseñó la semana pasada. Estábamos en la clase de religión en BYU y, bueno, ustedes saben, estoy tomando una clase con él y estábamos hablando sobre por qué es tan importante que nosotros guardemos los mandamientos y los cumplamos. Y él hizo una analogía un poco similar, de hecho, con un barco. Y me pareció interesante porque él dijo, Jesucristo ya nos pagó a nosotros todo por adelantado. Y nosotros estamos en un barco como parte de la tripulación, trabajando para Jesucristo. Y tal vez no tenemos la misma capacidad de las otras personas de disfrutar y de tener diversión en el bote, como nos gustaría, o tal vez podríamos pensar que sería lo más divertido, pero realmente nosotros estamos trabajando con un pago por adelantado mayor al que merecemos, o tal vez no al que merecemos, pero mayor a cualquier otro pago que nosotros podamos recibir. Y realmente, si nos ponemos a analizarlo, estamos en la mejor posición en la que podemos estar. Y yo creo que la conferencia general es clave en nosotros poder entender quiénes realmente somos y por qué estamos en esa tierra. Yo creo que la conferencia general me ayuda mucho como a despertar y a darme cuenta de cosas que puedo mejorar, cosas que debo hacer, y como parte de esta tripulación en el barco de Jesucristo, porque esta es su iglesia, tenemos el privilegio de recibir todas estas herramientas como parte de nuestra paga, que es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Bueno, yo quiero compartir una experiencia que yo tuve esta conferencia, y como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de cantar en el coro el sábado de la noche, y no fue mi primera vez, fue mi segunda vez cantando en la conferencia general. No soy famosa ni nada, pero por suerte o tal vez por bendición tuve estas oportunidades. Y recuerdo que la primera vez y también esta vez,
la verdad pura, o sea, la revelación pura que yo recibí es cuando nosotros, bueno, todos allá adentro tienen que pararse cuando entra la primera presidencia, ¿verdad? Cuando entra el profeta. Y cuando, no sé, fue interesante porque yo estaba ya sentándome, yo sabía que nos faltaba algunos minutos, pero sentí que algo iba a pasar. Y de repente todos se pararon y entró el profeta y fue increíble el espíritu que entró porque recibí esta revelación la primera vez y esta vez también que él es el profeta, ¿verdad? Como la restauración es real. José Smith fue un profeta y por eso Russell M. Nelson es un profeta. Y no sé, es como, es un sentimiento increíble. Entonces, esa fue la revelación más pura. Perdón, no me gusta llorar, ya estoy llorando al principio, pero esa era la revelación pura que recibí en esta conferencia y creo que eso aplica la importancia de la conferencia, que esos hombres y mujeres, las autoridades generales son realmente llamados por Dios. A veces, yo creo que a veces nos olvidamos que Dios es real. Como no nos olvidamos, pero Él tiene un cuerpo. Como Él es real, Jesucristo se resucitó, es una persona real. Y ellos dirigen su iglesia hoy por medio de esas personas. Entonces, creo que debemos tratar a la conferencia con toda la reverencia que tenemos, con toda la, no sé, enfoque que podemos poner en la conferencia, porque esos hombres y mujeres son llamados por Dios. Y de hecho, un poco lo que mencionaba Ana en cuanto a que Dios es un ser real. Y Elder Holland habló un poco de nuestro compromiso con Dios. Pero no solo Jeffrey R. Holland, pero yo en mis notas por lo menos lo estaba conectando varios mensajes, porque tampoco queremos hacer este podcast tan largo. Pero él sí empezó con cómo es nuestro compromiso con Dios. Si realmente es sin reservas, si realmente estamos full comprometidos con Dios. Y él dijo claramente la posibilidad de cambiar y de vivir en un nivel más elevado siempre ha sido uno de los regalos de Dios a aquellos que lo buscan. Entonces dijo, hoy en día podríamos preguntarnos si una vida más elevada y más santa es algo que podríamos buscar. Y yo pensaba, bueno, si a veces nos preguntamos por qué ir a la iglesia, por qué guardar los mandamientos, por qué vivir estos principios, por qué escuchar la conferencia, por qué esforzarme, bueno, la respuesta es lo que siempre está sobre la mesa al seguir a Dios, al tener un compromiso con Dios, es una vida más elevada. O sea, realmente hay algo a cambio, por así decirlo, al ser un discípulo de Cristo. Tal vez no es algo material, tal vez no es lo que el mundo ofrece, pero realmente es una vida más elevada en los términos de Dios. Y creo que hubo muchos mensajes que mencionaron este crecimiento que podemos tener al involucrar a Dios. De hecho, Bonnie H. Cordon recordó cómo el profeta le preguntó qué es lo que las mujeres jóvenes necesitan saber. Y la respuesta era, necesitan saber quiénes son y su propósito. Quería preguntar a ustedes, ya que si bien aplica para todos, ¿no? Pero ella lo dijo relacionado a las mujeres. ¿Por qué creen ustedes, en su experiencia, en lo que viven ahora mismo, por qué creen que es importante para las mujeres y para todos en sí recordar quiénes son y su propósito? ¿Cómo les ayuda a ustedes al recordar eso? ¿Cómo piensan que les ayudaría a otras personas a aprender eso? Bueno, una pregunta grande, pero me gusta porque realmente es súper importante entender esas cosas. Creo que muchas veces pasamos por la vida como más o menos flotando, puedo decir. Y no sé, puede ser aún más difícil porque la vida ya es difícil. Como no es fácil y no debe ser fácil, pero
pero puede ser más gozoso cuando sabemos esas cosas. Porque si no tenemos como un propósito, puede ser que estamos pasando nuestros días diciéndonos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Y nos podemos meter en un lugar muy oscuro. Pero cuando sí sabemos que yo soy un hija de un Dios que creó todo el universo y yo estoy aquí por un propósito que Él creó y Él sí espera cosas grandes de mí y yo tengo un potencial divino, nos da algo más en la vida, nos da esperanza y nos puede elevar en los momentos más difíciles. Sí, me gusta mucho eso porque es difícil ser una mujer joven y también un hombre joven. Como ser un joven, más que nada, es muy difícil en este mundo. Yo creo que siempre ha sido así, pero especialmente en estos tiempos. Y como yo tengo una opinión muy fuerte de las redes sociales y creo que ellos tienen un papel muy grande en este concepto de saber nuestro propósito. Pienso que en estos tiempos hay muchas voces y muchas opiniones y si nosotros no estamos preparados, si no sabemos quiénes somos, es muy fácil solamente caer, no sé, seguir a, no sé, un grupo, seguir a una opinión o estas voces solamente porque queremos seguir algo, porque pensamos, oh, esto va a ser mi identidad. Pero si sabemos qué es nuestra identidad antes, nunca vamos a caer en esos problemas. Siempre vamos a saber qué hacer. Las decisiones van a ser más fáciles. Vamos a estar más en armonía con el espíritu, que Presidente Nelson dijo es lo más importante para nosotros ahora. Y no sé, no sé qué decir. Olvidé mis pensamientos, pero quería hablar de esto porque solamente que hay muchas voces y creo que si yo no hubiera tenido la oportunidad o las experiencias en general de saber mi propósito, las revelaciones que yo recibí cuando yo era joven, todavía soy joven, como tengo 22 años, no soy tan adulta, pero ahora estoy casada, ahora estoy estudiando, quiero trabajar un día, quiero tener hijos y siento que estas decisiones fueron no más fáciles, pero más directas, no sé, como las revelaciones que yo recibí eran más directas porque yo sabía quién soy. Y estoy muy agradecida que mis padres me ayudaron con eso. Tuve muy buenos amigos en el colegio que me ayudaron con eso también, de saber quién soy yo, qué creo yo, en quién creo yo y qué tipo de persona quiero ser un día. Yo creo que eso es importante y, bueno, tú hiciste la pregunta a las mujeres, ya hablaron, no me considero mujer, pero me gustó mucho al final, casi al final de la conferencia, en el antepenúltimo discurso, antes el hermano mencionó este ejemplo de cuando él estaba aprendiendo a conducir y él obtuvo su permiso provisional, estaba con su papá, él estaba muy nervioso manejando y su papá lo detuvo porque estaba yendo como en zigzag sin mantener el auto en línea recta. Y la lección que su padre le dio fue que no se enfoque en lo que está justo enfrente del auto, sino que se enfoque en el final de la calle, lo que está más allá. Y eso le iba a permitir como andar en línea recta. Y creo que es muy similar a lo que tú estabas mencionando. Si nosotros no entendemos qué queremos llegar a ser, cómo queremos lograrlo, si no entendemos cuál es nuestro potencial, qué es lo que podemos lograr, va a ser muy difícil ir en línea recta, va a ser muy difícil tomar decisiones, porque no vamos a tener en qué basar nuestras decisiones, no vamos a tener
una razón para tomar decisiones que nos hagan crecer, y especialmente con redes sociales se dificulta mucho, y yo creo que por eso es muy importante que, teniendo estas cosas en mente sobre nuestra identidad, nosotros podamos filtrar las cosas que realmente van a ser de nuestro provecho. Y no me refiero a bloquear todo lo que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos y creemos, porque pienso que la información diversa es parte fundamental del crecimiento y del desarrollo. Pero sí creo que es muy importante darnos cuenta de quién está hablando, quién está escribiendo, y realmente cuál es la mayordomía o experiencia de esa persona. Y me gustó mucho que presidente Nelson, me parece que mencionó eso en su último discurso, que si estamos basando nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje solo en las redes sociales, vamos a tener un declive espiritual. Si es que no estamos basando nuestro aprendizaje en la oración y en el estudio de las escrituras, vamos a tener un declive espiritual. Y creo que es por eso muy importante que nosotros busquemos conocimiento, y lo busquemos de una forma en la que estemos dispuestos a cuestionar, a aprender y a nutrirnos más. De hecho, ibas a decir algo. Sí, algo chico. Sí. Creo que una pregunta que tenemos que preguntar también con eso es cómo podemos saber quiénes somos y qué propósito tenemos. Y bueno, no, hay muchas respuestas, hay muchas cosas que podemos hacer, pero solo quería decir, como junto a eso, si queremos saber quiénes somos o a qué metas debemos tener, qué persona debemos llegar a ser o queremos llegar a ser un día, yo creo que es importante primero conocer a nuestro Padre Celestial, conocer a nuestro Salvador Jesucristo y saber quiénes son ellos. Porque nosotros somos creados en la imagen de Dios, nosotros somos sus hijos. Y yo creo que, no sé, muy chico, pero creo que es importante conocer a nuestro Padre Celestial y Jesucristo para saber quiénes somos. De hecho, Elder Uchtdorf habló de que no podemos ir en línea recta sin recibir guía, nosotros, tal vez, como hombres naturales. Y Alvin Meredith, III, o el tercero, dijo, no podemos vivir una vida significativa sin saber el propósito de nuestra vida. Y también me recordó algo que Mark Twain afirmaba, de que los 2 días más importantes de una persona es el día que nace y el día que entiende por qué nació. Y ya vamos mencionando varios temas, y relacionado a eso, Elder Christofferson dijo, mientras permanecemos en el amor de Dios, dependemos menos y menos de la aprobación de otros para guiarnos. Está muy relacionado a eso. Y en el siguiente mensaje que le siguió a Christofferson, Clark G. Gilbert habló mucho en cuanto a cómo involucrar al Señor en nuestro desarrollo y cómo eso hace toda la diferencia. Y vos mencionaste que te gustó mucho ese discurso. No sé si querías comentar algo. No, sí, no. No, Sí, después añado. Eso era lo que quería hacer. Quería pasarte la pelota para que vos comentes qué te gustó de ese discurso, porque me mencionaste. Está bien. Me gustó mucho cómo él puso el ejemplo de las pendientes. De las pendientes. Sí. Me gustó mucho cómo él mencionó que a veces nos fijamos mucho en la situación y en las condiciones en las que nacemos, las situaciones y las condiciones que tenemos a nuestro alrededor, y no nos centramos tanto en las oportunidades que tenemos después y cómo las aprovechamos. Y es interesante cómo nosotros realmente podemos labrar nuestro camino. O sea, nadie nació con un destino a fracasar. Nadie nació destinado a no hacer nada, a ser triste, a tener... ¿cómo puedo decirlo? Nadie nació para sufrir y no llegar a ser nadie. Y a veces pensamos como, si yo hubiera nacido, si yo hubiera tenido esto, si yo pudiera hacer como la otra persona. Pero realmente depende mucho de qué es lo que nosotros queremos lograr y qué hacemos para poder marcar y tener una pendiente ascendente. Y me gustó porque últimamente he estado pensando mucho en eso. He estado pensando en
¿por qué estoy estudiando tanto? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy esforzándome tanto en mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito? Y realmente, si no supiera cuál es mi propósito, yo diría que me rendiría ahora. O sea, ¿cuál es el propósito de esforzarme tanto? Y no sé qué piensan ustedes, pero pienso que realmente si no entendiera, si no tuviera claro qué quiero llegar a hacer y cómo quiero hacerlo, me rendiría muy fácilmente. Y yo creo que es por eso que es tan importante, y lo mencionaron también en la conferencia, y no solo uno, tal vez no con estas palabras, pero todos hablaron mucho de nuestra identidad y saber que somos hijos de Dios. Pero yo creo que es por eso que es tan importante dejar de usar falsas etiquetas o etiquetas artificiales. Me parece que fue como alguien lo mencionó, de, yo soy esto y voy a salir y voy a ponerme esta etiqueta y esto es lo que me define. Y no quiero mencionar nada porque no quiero generar controversias, pero creo que a veces nos enfocamos tanto en etiquetas que realmente no nos van a llevar a ningún lado. Y he mencionado esto con Anika varias veces y realmente me frustra un poco cómo a veces como seres humanos nos identificamos con cosas que realmente no son significativas y dejamos que eso nos arrastre a un lugar en el que no podemos progresar. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Creo que es nuestro deber aprender y entender por nosotros mismos quiénes somos. Mi pensamiento, mi creencia, yo sé que somos hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, y es lo que realmente nos define y es lo que realmente nos da todo el potencial que tenemos para ser grandes, para llegar al éxito y para llegar a ser incluso como Él es. Y eso es un poco la importancia de uno de los mensajes claves mensajes para mí históricos de presidente Nelson, es empezar con el fin en mente. Y que es una de las características de las personas altamente efectivas, de realmente graficar en nuestra mente a dónde queremos llegar, para tener cuidado también qué cosas nos influencian, qué cosas permitimos, como decías vos, que nos influencien y que den forma a quiénes somos, a nuestra identidad, a qué hacemos, a cómo ocupamos nuestro tiempo. Realmente en nuestro día a día, muchas veces sin darnos cuenta, le damos libremente nuestro tiempo a muchas cosas que realmente no nos aportan nada. Y el día de mañana, ojalá no mañana, pero el día que termine nuestra vida, ¿qué se va a decir de nosotros? O sea, no se va a decir cuánta plata ganamos, cuántos títulos tenía. No sé, realmente el mejor impacto que podemos tener es en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad. Y realmente, como decías vos, todos somos hijos de Dios. Y recordar que todos tenemos un rol, todos tenemos un rol y un potencial divino, pero todos tenemos oportunidades de hacer algo, de tener un impacto en alguien, de ayudar a otra persona. Y creo que eso es a veces lo que tendremos que recordar y tratar de hacer. Es más fácil decir que hacer, obvio, pero es importante. Bueno, yo quiero mencionar algo porque ha estado en mi mente, porque, bueno, hemos estado hablando mucho de nuestro propósito y a quiénes somos y cosas así. Y eso es súper bueno, pero creo que también tenemos que recordar que vamos a tener días en que no nos podemos animar tanto. Vamos a tener días horribles, vamos a tener días en que nos sentimos mal. Y está bien, eso es parte de la vida. Porque no quiero que los que escuchen piensen que por qué tenemos ese propósito cada día va a ser tan genial. Porque no es así, pero esa es la vida. Pero lo que mencionaron mucho en la conferencia es que cuando pasamos por esas cosas es porque estamos intentando crecer. Necesitamos pasar por eso y no significa que Dios no nos ama, porque sí, Él nos ama más que podemos comprender. Pero en esos tiempos no hay que escondernos, no hay que estar como enojados o algo así. Hay que volver a Dios y decirle, yo te necesito en ese momento, por favor, ayúdame. Y así vámonos dándonos más fuerza y creciendo. No, y eso es súper importante y es súper bueno que
lo hayas traído el tema. Porque eso es súper importante, porque tampoco queremos dar la impresión de que nosotros acá hablando en un podcast lo tenemos todo resuelto. Claro. O que para nosotros es súper fácil recordar todo esto. De hecho, un poco la idea de hacer este proyecto nació por eso, porque nosotros reconocemos todas las dificultades que ahora y queremos de nuestra experiencia ayudarnos entre nosotros, ayudar a los demás y que los demás nos puedan ayudar también a nosotros. Y creo que hoy en día vemos muchas más enfermedades metafísicas a diferencia de lo que era la época de la Biblia. O sea, cuando Jesucristo sanaba más, o sea, leprosos, personas que no podían caminar, personas ciegas, eran enfermedades que se veían, visibles. Hoy, obviamente, siguen habiendo ese tipo de enfermedades, pero hay mucha cantidad de enfermedades metafísicas, o sea, esos desafíos que son invisibles, de personas que sufren en lo privado, en la soledad, que sufren por mucho tiempo, que no tienen alguien con quien hablarlo, y es súper importante hablar de esos temas y aprender en cuanto a esos temas, porque incluso tal vez si no tenemos ningún tipo de problema, o sea, de ansiedad, depresión o cualquier tipo de sentimiento o desafío que no sea visible para los demás, puede que una persona que nosotros no sabemos lo esté pasando. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Sentimientos de no ser adecuado, sentimientos de no ser suficiente. Tantas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta pensar es que si bien los milagros que vemos en la Biblia, por ejemplo, de Jesucristo, generalmente nos llama la atención, uy, cómo sanó a un ciego, cómo le devolvió la vista, cómo sanó a un leproso y demás. Siento que el poder sanador de Jesucristo es aún más poderoso o aún más intencionado para estas enfermedades emocionales, esas enfermedades, como decía, metafísicas, o sea, que no se ven. Y en la conferencia y lo que nos enseñan en la iglesia, lo que aprendemos en la iglesia de Jesucristo, es que para eso está, como mencionaba Anika, o sea, que podamos acudir a Dios, que Él ve el fracaso de manera diferente a como nosotros la vemos, como dijo Wilcox en la conferencia. Y es importante recordar eso. Alguien en la conferencia también mencionó cómo Jesucristo, antes de sanar, decía, tus pecados son perdonados, porque tal vez la enfermedad espiritual, la enfermedad emocional sobreponía a la enfermedad física que esas personas tenían. Entonces, la importancia o recordar que es importante aprender, educarnos de estas cosas y de que en nuestro trato con los demás seamos cuidadosos, porque creo que a veces no nos damos cuenta y todos están pasando una guerra interior. Si nosotros no, tal vez la otra persona sí, y es importante. Y como todas las cosas es fácil decir y un poco más difícil de hacer, y no porque lo estemos diciendo acá es porque nosotros lo dominemos, sino porque queremos mejorar. Y creo que es una de las cosas que queremos tratar en el estandarte, es educarnos, aprender más de estos problemas emocionales, mentales. Queremos traer gente que nos pueda ayudar a educarnos, ¿no? Con eso. Yo creo que más que nada es poder mostrar a las personas que no están solos, que no estamos solos y que no somos los únicos que nos sentimos de una forma u otra. Creo que muchas veces es difícil hablar y exponer lo que tenemos realmente dentro de nosotros, y especialmente para personas que tienen enfermedades como depresión, ansiedad y cosas así. Es muy complejo como abrirnos. Y yo creo que el propósito de este proyecto y todo es que podamos conversar, podamos exponer lo que nos sentimos, hacerlo de una forma abierta y personal, y de que de esa forma las personas que nos están viendo puedan también tal vez identificarse, saber que no están solos, compartir qué nos ha ayudado, compartir qué nos ayuda, y que sepan que no es fácil para nosotros tampoco, no es más fácil de lo que es para otras personas, pero que realmente
tenemos un Padre Celestial que nos ama, tenemos una forma de superar, y no solo de superar, porque como dijo Brad Wilcox, Dios no está como al final esperando para darnos la mano y decir como bien, llegaste, sino Él está al lado de nosotros guiándonos y llevándonos a través de esas dificultades. Y yo creo que por eso la conferencia general es una herramienta tan poderosa, porque a mí, como dije al principio, me ayuda a abrir la mente y me ayuda a darme cuenta de que realmente necesito seguir adelante. Es una forma de ayudarme a entender que los problemas no se van a acabar, los problemas van a seguir, pero que realmente tenemos la ayuda necesaria para poder continuar y tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, quiero mencionar, hubo un discurso donde creo que fue un 70 que habló de los ciclistas de Inglaterra y cómo ellos pudieron mejorar. Y me gustó mucho lo que dijo Annika, porque a veces escuchamos a la conferencia general y estamos muy animados para mejorar y ponemos metas, estamos como ya, en un año voy a ser perfecto o algo así, como pensamos que voy a hacer mi historia familiar cada domingo y voy a orar 3 veces al día y cosas así, y después de una semana ya empezamos a caer en la rutina que teníamos antes. Y creo que después nos desanimamos y decimos, ya, bueno, tal vez no estoy por eso, tal vez eso no es para mí. Pero en este discurso él habló de cómo podemos, no sé, ¿cómo se dice? Como para mejorar, no es algo que podemos hacer en una noche. Es algo que hacemos diariamente y no tenemos que enfocar en todas las cosas a la vez. A veces pensamos, sí, voy a enfocar en todo y ya voy a ser un santo. Pero debemos enfocar en las dificultades que tenemos ahora y mejorar poco a poco. Como él dijo, 1% cada día. Y también Uchtdorf habló un poco de eso, de hacer las cosas pequeñas. Y que si queremos ser mejor como este año, debemos enfocar en este mes. Si queremos ser mejor en este mes, enfocar en esta semana, enfocar en este día, aún enfocar en esta hora, de cómo podemos mejorar. Pero no significa, como dijo Annika, que siempre vamos a mejorar o cada día sí vamos a mejorar 1%, pero habrán días que tal vez ya como nos sentimos tan mal, o especialmente por las personas que tienen las enfermedades mentales, no sé si es como lo dicen en español, como depresión, ansiedad. Es difícil hacer cosas así, pero lo que me gusta de la conferencia en general es más que nada es un recordatorio, perdón, es un recordatorio de eso, de que debemos tomarlo día por día, que sí podemos mejorar, pero no debemos esperar que vamos a ser santos, como dije, vamos a ser santos en una semana. Tenemos que, no sé, ser realistas en una manera con las metas que hacemos y no ser tan duros con nosotros mismos cuando fracasamos. Perdón, cuando fracasamos, porque por eso tenemos la expiación de Jesucristo. Por eso podemos arrepentirnos, y creo que como van a hablar en un podcast, en un episodio, que es el arrepentimiento, no es algo malo, es algo increíble, es un milagro, es una bendición muy grande que tenemos. Entonces, ya. Claro. Hubo algo que a mí me gustó, bueno, estamos hablando un poco de las cosas que aprendimos en la conferencia, y una de las cosas que me gustó que alguien mencionaba es que a veces pensamos como, no, yo soy lo suficientemente fuerte para poder y hacer todas las cosas yo solo. Esta persona dijo como, realmente las personas que piensan así
van a tener una vida como muy, muy, muy difícil, porque la realidad es que no. O sea, nadie es tan fuerte para pensar que puede sobrellevar todas las cosas solo. Y, y me refiero solo a, no solo en cuanto a pedir ayuda a Dios, pero también a las personas a nuestro alrededor, porque creo que una de las herramientas más grandes y el propósito por el cual tenemos familia y amigos y nos congregamos en la iglesia, lo mencionó el de Rox también, es porque necesitamos ayuda de las personas a nuestro alrededor. Necesitamos una comunidad que nos entienda, que esté dispuesto a ayudarnos y de esa forma nosotros podemos tener la ayuda necesaria. A veces decimos, ¿por qué Dios no me da un milagro y no me ayuda con esto que necesito? Mientras realmente al ir a la iglesia nosotros tenemos la bendición de encontrar tantas personas que están dispuestos a ayudarnos y a obrar ese milagro, tal vez de una forma en la que nosotros no lo vamos a considerar un milagro, pero realmente ese es el milagro, que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor que están dispuestas a ayudarnos, ha puesto a personas en nuestra familia que nos aman, que nos ayudan y nos impulsan cada día, y es importante reconocer que Dios no solo actúa por cosas sobrenaturales, por eventos sobrenaturales, si eso tiene sentido, sino que Dios nos va a ayudar y va a actuar mucho por medio de otras personas normales, pero estas personas van a hacer posible y van a lograr cosas extraordinarias. Excelente. No, y creo que tal vez para ir concluyendo, queremos aclarar que no estamos tratando de hacer un resumen de la conferencia tampoco, porque hay muchas cosas que no mencionamos. Simplemente estamos teniendo una conversación improvisada también. Pero no queremos dejar de mencionar el mensaje de Presidente Nelson en cuanto a fortalecer nuestros cimientos. Y una frase que él mencionó es que tiempos sin precedentes requieren medidas sin precedentes. No sé si esa sería la traducción. Pero me gustó mucho ese mensaje en cuanto a fortalecer nuestros cimientos y la comparación que hizo con la construcción o la remodelación, la reestructuración del templo de Salt Lake. A mí me gusta mucho la construcción. Mi papá es ingeniero civil y hace poco de hecho estaba hablando con él de algo similar, de la importancia de los cimientos en las obras de ingeniería, en los edificios y demás. Y en particular hablamos de algo que es la implosión, de cuando se demuele un edificio, que es muy interesante. Y cuando hablaba con él de eso, la vez pasada de hecho, empecé a pensar en la analogía, que es una implosión, y me investigué un poco más en cuanto a cómo es una implosión. Y si bien uno ve el evento de una demolición como algo bastante caótico, con humo, en realidad es una de las obras de ingeniería más calculadas y más precisas que se pueden llevar a cabo. Y no voy a hacer una clase, tampoco soy experto, pero lleva un proceso muy detallado para hacerse. El primer paso es el estudio, obviamente, de la estructura, de los planos estructurales y arquitectónicos del edificio. Y luego las personas que van a hacer la demolición recorren y estudian dónde poner los explosivos, e incluso se hace cronometrado. O sea, las detonaciones son en un momento destacado. Y a mí me hacía pensar, y especialmente las de los cimientos, ¿no? Que son las más importantes para que el edificio pueda sucumbir. ¿Esa es la palabra? Sucumbir, sí. Y me hizo pensar en cómo trabaja Satanás. En una conferencia reciente, el presidente Nelson habló de cómo Satanás y sus secuaces, en sus palabras, están trabajando cada vez más fuertemente, más intensamente en contra de nuestro progreso, en contra de nosotros, de todas las personas, de todos los hijos de Dios. Pero como él realmente no es que nos tira tentaciones al azar, nos tira obstáculos al azar, sino que realmente él nos estudia, por así decirlo, ve cuáles son nuestras debilidades, ve cuáles son las cosas que nos cuestan un poco más, y trata de poner explosivos, cronometrados incluso, tratar de que esas detonaciones vengan en algún momento de nuestra vida, que es un poco más complicado. Y
si no fortalecemos nuestros cimientos, nuestras fundaciones, como dijo el presidente Nelson, y como dijo en su último mensaje, si no dedicamos diariamente un tiempo para Dios, quedamos vulnerables, me parece, a esas explosiones que pueden realmente, en ciertos casos, hacer que implosionemos. Pensé en esa analogía porque la venía pensando, y cuando comentó eso el presidente Nelson me dejó pensando mucho, y me hace pensar mucho en la importancia, porque a veces lo veo en mi propia vida, o sea, tenemos que trabajar nuestras debilidades porque a veces es lo que más, con lo que más Satanás nos hace sufrir un poco. Con sentimientos de, no solo con la debilidad misma, pero a veces con lo que hablábamos recién, con sentirnos como querer darnos por vencidos porque no podemos vencer esa debilidad y tantas otras cosas, ¿no? Pero Y yo creo que ya para terminar y solo completando tu idea de los cimientos y continuando con lo que el presidente Nelson explicaba, y me gustó la seguridad con la que él lo dijo, y dijo como en el caso de que haya un terremoto o algún evento de este tipo, él dijo el templo de Salt Lake va a ser el lugar más seguro en el valle de Salt Lake. Y me gustó mucho la determinación con la que lo dijo. Y yo creo que debemos entender igual que físicamente va a ser muy seguro, y él después lo aseguró también y lo dijo. Pero espiritualmente el cimiento más seguro es cuando nosotros nos mantenemos dentro de los convenios que hacemos en el templo. Y yo creo que es importante para saber eso y para darnos cuenta de lo importante que es, necesitamos entender que nada ha sido al azar, nada fue hecho al azar. Las creaciones de Dios no fueron hechas al azar. El lugar donde nacimos, donde estamos, no fue al azar. Tal vez con más oportunidades, con menos oportunidades a nuestros ojos, pero el potencial que nosotros tenemos y la capacidad que nosotros tenemos está ahí, y depende de nosotros, y depende de cómo nosotros nos enfocamos en fortalecer nuestros cimientos, el poder imponernos a esos explosivos que Satanás está poniendo en nuestras vidas, y de esa forma avanzar. Y yo creo que es importante no dejar que el futuro nos aturda, que el futuro sea un obstáculo, que veamos algo muy grande. Y si bien necesitamos entender dónde queremos llegar y qué queremos lograr, es importante también que no dejemos que eso sea una carga muy grande para nosotros rendirnos, sino que día a día trabajemos, pero sabiendo a dónde vamos a llegar.